desde Mazatlán. Artistas españoles de la generación de Serrat, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Ana Belén, Sabina y demás, pues, uf, a ver, la generación Sabina, creo que Sabina es un poco posterior, pero es una generación que, en el caso concreto de Serrat, fíjate, Joan Manuel Serrat le puso pista musical a mi vida. Cuando yo era muy jovencito, a los 15, 16 años, íbamos todos los años, o sea, de los 15 a los 20 y tantos. Todos los años íbamos al concierto, porque Serrat hacía gira por México, se presentaba en el Palacio de Bellas Artes, y ahí estábamos nosotros. Cuando tú te empezabas a enterar, a empaparte de la poesía hispanoamericana, salió dedicado a Antonio Machado, poeta. Años después, cuando empezabas a buscar otros tipos de música, salió con Piel de Manzana. Hizo a Benedetti, hizo a León Felipe. Cuando yo tengo a mi primera hija, él hace una canción que se llama De Parto. Y esa canción termina diciendo en agosto de parto. Mi hija es del 6 de agosto, mi primera hija. Entonces, y así fue, de alguna manera, Serrat era como la pista musical original de mi vida. Víctor Manuel, por otro lado, a quien conozco a Erde, hola, soy Mauricio Suárez, mucho gusto, yo no, qué bien. Los entrevisté una vez en México a Eliana Belén para el periódico Excelsior, cuando estaba yo en la página cultural de Excelsior. Pero Víctor era mi puente personal de relación con las Asturias de mi abuelo. Las Asturias de mi abuelo era una Asturias mítica, de un abuelo que es mítico, al que por supuesto que no conocí porque murió 25 años antes que yo naciera, murió en 1930, 6 de enero precisamente. Y, y era como la unión con la Asturias mítica, que luego se convierte en la Asturias de verdad, donde estoy viviendo hace veintitantos años. Eh, Era gente enormemente combativa, no panfletaria, aunque algún panfleto hicieron, sobre todo Víctor tiene por ahí algún panfletín, pero que expresaron una serie de inquietudes sin caer en general en lo vasto y en lo vulgar. Sabina creo que es el que menos va por ese lado, pero, y por eso creo que lo ubicaría yo él como alguien posterior. A Sabina lo conozco, que venía a la Semana Negra a las presentaciones a las lecturas de poesía y venía a leer sus sonetos, porque le da por hacer sonetos. Y se hizo muy amigo, por supuesto, de Ángel González, el gran poeta asturiano. Y, y yo recuerdo a Sabina cuando yo tenía, el que probablemente fue uno de los primeros programas dedicados al rock en español, si no es que el primero, en Radio Querétaro, allá por 1986-87, me tocó presentar el hombre del traje gris y el Hotel Dulce Hotel de Sabina. Mira, yo no sé lo que ha hecho Sabina después. No me matan algunas de las cosas de los discos recientes, la verdad. Recientes quiero decir, no sé, después de Viceversa o después de... a partir de 500 días y 500 noches. Pero lo que hizo antes, El hombre del traje gris es uno de los grandes discos de la historia del rock en español. Rock que apenas tocó Víctor Manuel, aunque una vez cuando lo entrevisté lo hice reconocer que tenía raíces en el rock. Y que no tenía evidentemente Serrat en su panorama auditivo, digamos, ¿no? Pero El hombre del traje gris y Hotel Dulce Hotel son dos discos esenciales para el rock. Serrat yo creo que es fundamental para contar la España de la España de la transición, así como lo es Víctor Manuel. Víctor Manuel Serrat desde una Cataluña que en aquel entonces estaba oprimida, ahora solo hay algunos que se quieren sentir oprimidos, y Víctor Manuel desde una Asturias minera. Eh, Me gustaban mucho más que otros que eran bastante más panfletarios, como Paco Ibáñez. Y mira que de Paco Ibáñez me gusta muchísimo la musicalización que hizo de un poema de Gabriel Celaya, de cuyo título por supuesto no me acuerdo, pero me acuerdo del poema completo, cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se vive más allá de la... Me sé el poema porque es uno de los grandes poemas de Gabriel Celaya. Creo que ya lo leímos o leímos otras cosas de Gabriel Celaya en nuestra sección de El peso de la palabra. Pero Paco Ibáñez o algunos otros eran más panfletarios, más
directos y por lo tanto más crudos, incluso musicalmente, ¿no? Entonces, sí, creo que son momentos extraordinarios. Ana Belén lo que tiene es una enorme voz. Y ella me lo decía, ella siempre, si ella sigue teniendo, bueno, no sé si ahora, pero hace 20, 30 años seguía teniendo profesor de voz y el profesor iba a cuidarle la técnica vocal, a ver que no se viciara, porque un cantante que se vicia se acaba haciendo daño a las cuerdas vocales o acaba no sacando todo el potencial de su voz. Y la voz de Ana Belén es una voz absolutamente fuera de serie. Mi único problema con Ana Belén fue la letra que le inventó al Piano Man de Billy Joel. Algún día he hablado del tema. eh, que, que, que es totalmente lo opuesto. Lo que se hace en la letra en español es totalmente opuesto a lo que hace la letra en inglés original de Billy Joel. Y en muchas ocasiones he expresado mi insatisfacción con eso, que no es una traducción, es una versión, es una letra que se le puso a una música que existía más o menos sobre el tema.